Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok. Vamos a empezar con esos versos, con esos versículos y con este capítulo de Hebreos. Y eso es uno de los 3 y 4 versículos que vamos a estar viendo, capítulos, y vamos a ver en sí, nos vamos a meter en lo que Dios quiere hablarnos ahora. Así que yo le invito a que pueda ponerme mucha atención y así podamos ser todos bendecidos de parte de Dios, porque usted quiere escuchar, ¿cierto? Palabra de Dios. Ya, qué bueno. Lo que estamos viendo aquí ¿todo bien, cierto? ¿Todo bien? ¿Todo? Ya. Ahora póngame atención. Dice la palabra de Dios que mírame a mi hermano, por favor, así podemos. Yo me siento bien cuando me miran así como, lo estoy escuchando. Ya, bien. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Acá estos versos son tan específicos de lo que quiere decir la palabra de Dios. Y cuando habla de la palabra de Dios en estos versículos está diciendo algo increíblemente maravilloso, algo espectacular. Y no solo dice que la palabra de Dios es fuerte y poderosa, sino que dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y no solo eso, sino que dice que penetra hasta cortar el alma. Y no solo eso, el espíritu. Y no solo eso, las coyunturas. Y no solo eso, los tuétanos. Y el espíritu y el corazón y todas las cosas. Al final te hace pedazo la palabra de Dios. Entonces existe algo tan hermoso y yo quiero desglosar un poco aquí para seguir avanzando en lo que quiero entregarle. Dice la palabra de Dios que habla del alma, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. El alma, ¿qué es el alma? El alma en sí es vida, ¿ok? Pero el significado de alma es el asiento del intelecto, la voluntad, los sentimientos y la mente. Ese es el alma, ¿ok? Qué rico sería que anotaran, pero no están anotando, pero yo sé que lo están anotando aquí, ¿ya? Bien, me conformo con eso. Vamos, sigue Andrés, adelante. Ya, alma, espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. De alguna u otra forma no hubiese podido funcionar. Dios habla a nuestro espíritu, ¿ya? Entonces parte el alma, parte el espíritu y después habla de las coyunturas. Y las coyunturas es la unión del antebrazo y el brazo, la parte media, o la pierna, ¿verdad? Entonces esto permite la movilidad. En el latín coyuntura significa unión, ¿ok? Esas son las coyunturas y ya ese término coyuntura no se ocupa, sino que se ocupan hoy articulaciones, ¿ok? Entonces esas son las coyunturas. Ahora, los tuétanos. Los tuétanos, mucha información uno no puede encontrar ni cuando quiere estudiar esto. Mucha información no te arroja, sino que te arroja que los tuétanos, la médula, la que muchas veces nosotros también comemos, ¿verdad? La de los animales. Eso es el líquido interior de los huesos, ¿verdad? Entonces lo conocemos como médula. Entonces yo tengo un amigo que es kinesiólogo y es hermano en Cristo también, y yo le dije, muchacho, ayúdame con esto. ¿Qué son los tuétanos? Entonces él me dijo, los tuétanos, mire, en la parte interior de los huesos se forma la sangre, ¿ya? Y muchas relacionan la sangre y la vida con el corazón.
Pero en realidad el corazón solamente es un motor, porque la sangre, las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, son creados allí en los tuétanos. ¿Ok? Por eso la palabra habla de los huesos secos, huesos sin vida. Y la palabra llega hasta los tuétanos porque llega hasta la parte de nosotros que debe dar vida y no la está dando. De ahí comienza la vida, de los tuétanos. Y muchas veces me decía mi amigo que pensamos que es el corazón el que da vida. No, parte todo de los tuétanos. Ahí empieza la vida, ahí se forma la sangre. Entonces por eso la palabra de Dios es tan viva, como dice Hebreos, y eficaz. Y más adelante vamos a seguir viendo por qué. Pero ahí está hablando principalmente de esas 4 características: alma, espíritu, coyunturas, tuétanos. Porque la palabra de Dios es fuerte, es poderosa, en sí mismo es omnipotente. En sí mismo la palabra de Dios es magnífica. Es magnífica. Entonces nosotros, si nos ponemos a hojear y a revisar la palabra de Dios, la Biblia, podemos encontrarnos en muchas ocasiones que Dios le habló a Ezequiel y Ezequiel no pudo aguantarse. Ezequiel también, cuando se encontró en los valles de huesos secos, Jehová le dijo: di la palabra, di la palabra. Y después dice la palabra de Dios que nuevamente Jehová habló y se pudo poner en pie Ezequiel. Y así, si nosotros podemos o empezamos a ver la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios tiene mucho poder. Dice la palabra de Dios en Ezequiel que él, al ver la gloria de Dios, no pudo contenerse y estuvo de rodillas. Y después dice la palabra de Dios que Jehová le habló y pudo tener fuerzas para nuevamente levantarse. O sea, todo esto encierra la gloria de Dios, la palabra de Dios, y nosotros no podemos estar en pie ante tanta magnificencia, porque la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios es realmente potente. Podemos nosotros, yo sé que ustedes, yo solamente les estoy diciendo, pero podemos hojear así como conocemos también. Dice la palabra de Dios que Moisés, el pueblo le pedía a Moisés y le decía: hey, habla tú con Dios, por favor. No queremos nosotros hablar con Dios, porque si hablamos con Dios vamos a morir. Porque, no. Entonces ellos pensaban que, porque veían a Moisés en el monte y lo único que veían eran relámpagos, truenos, escuchaban trompetas y había mucho humo y mucha parafernalia. Y no era una banda tocando, sino que era Dios hablando. Así dice la palabra de Dios, que Dios hablaba con Moisés y abajo el pueblo escuchaba relámpagos, truenos y era impresionante, era realmente impresionante. El pueblo estaba asustado y decía: no, por favor, que no hable Dios con nosotros, porque si no vamos a morir. Por favor, ve y habla tú como lo estás haciendo. Entonces la palabra de Dios en sí es poderosa, es fuerte. Muchas veces la palabra de Dios también es atractiva a nuestro espíritu porque nos vivifica. La palabra de Dios en Salmo 119, si usted es un buen lector, yo le invito a que cambie toda cita bíblica que tenga por el Salmo 119 esta semana, que es el capítulo más largo en toda la Biblia, y ahí va a encontrar que se habla solamente de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y ahí es donde nace: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También donde dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Y así yo le invito a que pueda leer, concentrarte a la palabra de Dios en Salmo 119. Pero aquí voy. Es que la palabra de Dios puede ser tan poderosa y a la vez tan conmovedora, como tan frágil muchas veces y tan vivificadora muchas veces también. La palabra de Dios en todos sus aspectos siempre funciona, y para nosotros especialmente siempre hace que nosotros podamos ser bendecidos. Esa es la palabra de Dios.
que llega a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestras coyunturas, a nuestros tuétanos, y hace que nosotros podamos ser vivificados de parte de la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y así podemos seguir hablando en introducción a lo que yo les quiero hablar de la palabra de Dios. Pero quiero partir con un punto que yo le invito a que pueda escucharme. Dice la palabra de Dios, este es el primer punto, según tu palabra. Dice el Salmo 119, que les estaba diciendo, versos 25, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Ok? Nosotros entendemos el concepto abatido, ¿verdad? Quebrantado, sin fuerzas, sin movilidad, abatido, sin ideas. Hablando del espíritu y de la mente, sin ideas, sin capacidad de poder rehacerse nuevamente para poder caminar, de sacar fuerzas y poder hacer la labor que estaba haciendo. Abatido hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Yo sé que nosotros hemos escuchado este verso o los hemos topado mientras hemos estado hojeando la palabra de Dios, no sé, pero la palabra de Dios es así. La palabra de Dios nos corrige, nos hace estar firmes. Y si Dios nos está hablando, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer su palabra, que es importante. Si Dios está hablando, Él nunca anda con rodeos. Él siempre, cuando habla y su palabra habla a nosotros, a nuestro espíritu, Él nos dice algo específico. Él no anda diciendo como que, mira, yo necesito que haga esto porque no sé si será bueno que hagas eso. ¿Tú crees que será bueno? Nunca hace eso Dios. Dios, si nos habla específicamente una palabra. Y esa palabra, sí o sí, como dice también Isaías, que no vuelve vacía. No vuelve vacía su palabra. Su palabra sí o sí se cumple. Su palabra tiene un propósito. Su palabra siempre tiene eso hermoso de que afecta tu presente y también sana tu pasado y también bendice tu futuro. Es la palabra de Dios que funciona en pasado, presente y futuro. Entonces hemos estado viendo que la palabra de Dios puede ser tan poderosa, puede consumir la palabra de Dios, pero también puede sanarnos, puede restaurarnos y en este caso vivificarnos, como dice la palabra de Dios. Abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Ahora, ¿cómo podemos saber que Dios nos está hablando? Hablemos de la voz de Dios, de su palabra. ¿Cómo podemos saber que Dios nos está hablando? Si Dios te hablara a ti en este momento, tú dirías, Dios me habló. O quizás dirías, Dios me habló, pero igual no sé si fue Él. Quizás fue mi yo, mi espíritu, mi carne. No, yo creo que fue Satanás, hermano. Ayudemos a reprenderlo. Entonces, ¿cómo puedo saber si Dios, el mero, el pulento, como dicen los jóvenes, no sé si dicen así, cómo saber si fue el que me está hablando? ¿Sabrías tú? ¿Sabrías tú si fue Dios el que te está hablando? ¿Cómo podrías tú evidenciar su voz? ¿Cómo podrías saberlo tú? Yo muchas veces he escuchado la voz de Dios y la voz de Dios puede ser tan intensa, como también puede ser tan cariñosa. Puede ser para reprensión, que me ha tocado muchas veces, como también para exhortación o palabras de amor o palabras que puedan levantar mi espíritu. Pero las veces que he escuchado la voz de Dios, la siento en mi espíritu y hace estremecer todo mi cuerpo. Así es la voz de Dios. Cuando Dios te habla a tu espíritu y tú dices, oh, Dios me habló. Y muchas veces, la mayoría de las veces tú dices, ¿cómo supiste que es la voz de Dios? Pues porque me largué a llorar, no tenía fuerzas, se estremeció todo mi espíritu. Y esa es una de las evidencias de cuando Dios te habla. Por eso la palabra de Dios dice que es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y ahí es donde podemos evidenciar que Dios nos está hablando.
porque se conmueve nuestro espíritu, se conmueve nuestro cuerpo, y ahí es donde quedamos sin fuerzas, ahí es donde no hayamos qué hacer, y las ganas de quizás caminar, de hacer otra cosa, nos impide, porque Él ya tomó nuestras coyunturas, ya tomó nuestras articulaciones, y no podemos hacer otra cosa. Tampoco podemos nosotros hacer nada más. Sabemos que Él nos está hablando, y así nos seguimos introduciendo la palabra de Dios. Yo les estoy introduciendo la palabra de Dios para que vayamos más o menos captando, ¿verdad? Samuel ya cuando estaba con Elí, el sacerdote, dice la palabra de Dios: Samuel, Samuel. Y él dice: heme aquí. ¿Y dónde fue? Donde el sacerdote Elí. Y le dijo: heme aquí. Yo no te llamé, muchacho. Y estaba bien buena la siesta, así que váyase, siga durmiendo, no me moleste más. Pero aquí podemos darnos cuenta de algo: que tan parecida era la voz de Dios con la voz del sacerdote. ¿Se da cuenta? Qué parecida era la voz de Dios con el sacerdote, de tal manera que Samuel fue y corrió donde le dijo: ¿me llamabas? Aquí ahora podemos encontrar otra particularidad de la voz de Dios cuando Él habla. Y muchas veces, el otro día conversaba con mi hermano Richard, y una de esas conversaciones fugaces que tenemos, y él me decía: muchas veces la gente entra en un misticismo y nosotros pensamos que todo es como supernatural, y entonces nosotros nos perdemos en ese misticismo de cosas, entonces nos alejamos más de Dios. Pero con esto que estamos viendo, que la voz era tan parecida a la voz de Elí, era tan parecida a la voz de Dios con la voz de Elí, que nosotros ahí tenemos que empezar a dejar todo esto de decir: la voz de Dios es de otro planeta. No, la voz de Dios es tan normal como la de nosotros, es tan igual, es tan parecida, y nosotros perdemos la oportunidad de oír la voz de Dios pensando que Dios, cuando habla, nosotros quizás vamos ¡ah! Pero si Dios habla, es tan excelente su voz como la voz de nosotros. Porque si fuimos creados a imagen y a semejanza de Él, obviamente, si nos habla, va a ser la voz como quizás de Richard, de Raúl, de Teresa. Va a ser tal igual a la voz de nosotros. Pero nosotros por pensar en este misticismo de que Dios es supernatural, muchas veces no le escuchamos cuando nos está hablando a través de los niños, cuando está hablando aquí ahorita, cuando está hablando las alabanzas, porque pensamos que lo va a hacer de una forma como pensaban, bocinas, relámpagos y truenos. Dios en este tiempo está hablando, y nosotros debemos abrir más nuestros oídos para oírle. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero ahora, ¿cómo puedo conocer la voz de Dios? ¿Cómo puedo seguir y meterme en esto? A mí, si me encerraran en una caja, vivo, y me dejaran por ahí en cualquier parte, y después a Raúl, perdón, siempre te meto en mis ejemplos, sorry, y a Raúl lo metieran en otra caja, vivo también, y la dejaran al lado mío, y empezara a gritar, pero yo no sabía que él estaba ahí, y empezara a gritar: y sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Yo inmediatamente conocería la voz de Raúl y sabría que es él. ¿Por qué? Porque paso tiempo con él, porque ensayo con él, río con él, comemos juntos, porque converso con él a través de las redes sociales. A veces nos mandamos audios y escucho su voz, sé cómo es él. Y así mismo, si Danilo, los muchachos de atrás, en realidad toda mi pandilla, los conocería a todos los conocería. ¿Por qué? Porque paso tiempo con ellos, pasamos sábados juntos. Entonces, ese es el secreto. ¿Cómo podríamos saber que Dios nos está hablando si nosotros no pasamos tiempo con Él? No sabemos cómo es su voz. ¿Cómo vamos a saber que Dios está hablando o que quiere que no vayamos a comprar pan y que no quedemos aquí en la casa? ¿Cómo sabríamos que es Él que nos está hablando si ni siquiera, o como hablábamos un miércoles, no dejamos que Él nos hable y nosotros parloteamos y no lo dejamos que Él hable?
no conocemos su voz tampoco, sus intenciones tampoco. Esa es la clave. Esa es la clave perfecta. Conocernos, conocer a tu Padre, conocer a tu Dios, conocer a tu Señor. Olvídense de que Él está lejos de nosotros. Él está muy cerca de nosotros. Él solo pide una condición: buscadme. Nada más. Esa es la única condición que pide nuestro Padre Celestial. No van a haber condiciones así como que no, tenés que caminar 2 kilómetros, golpearte la espalda 40 veces, después volver de rodillas esos 40 kilómetros y ahí recién yo te voy a hablar. No hay condiciones. La palabra de Dios sencillamente dice: buscadme. Y dice también la palabra: el que me busca me hallará. Así de sencillo. Así podemos conocer la voz de Dios. Así podemos conocer cuando Él nos está hablando. Así podemos saber qué es lo que Él nos está diciendo. Entonces yo les decía este primer punto: según tu palabra. Abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Y aquí es donde salimos de nuestra voluntad. Aquí es donde salimos de nuestras capacidades. Esto ya no es por lo que nosotros podamos hacer, sino que es según su palabra, según lo que Él está diciendo. Porque nosotros esperamos que nos diga cosas de bien, como hoy estoy enfermo, pero Dios quizás me dice que ya mañana no voy a estar enfermo. Pero quizás Dios te diga: no, hijo, 2 semanas más vas a estar enfermo. Porque es según su palabra. Porque quizás en esas 2 semanas Dios tiene preparado algo perfecto. Y muchas veces yo he visto en estos últimos tiempos que a mucha gente los ha mandado cristianos al hospital. Y ahí están regañando: el Señor, ni me sana el Señor. Yo aquí estoy en el hospital perdiendo tiempo. Ni me atienden estos desgraciados tampoco. Me tienen aquí todo este rato. Entonces están ahí regañando, pero después se dan cuenta que Dios los puso ahí. Porque le hablaron a una persona con SIDA, porque le hablaron a una persona que tenía cáncer, y ellos aceptaron a Cristo, y ahí empezaron a ver la voluntad perfecta de Dios según tu palabra. Porque Él lo que habla debe hacerse, porque su palabra dice, cuando dice Isaías que su palabra no vuelve vacía, es que su palabra viene con propósitos. Es porque su palabra no es solamente un carro, sino que un carro y atrás otra carabina que viene con muchos propósitos para nosotros. Si Dios nos dice: yo te voy a bendecir, no es que una bendición como que ya. Es una bendición con pan en tu mesa, con vestidos para ti, es con zapatos para ti. Son bendiciones con trabajos para ti. Son bendiciones con aceite para ti. Esas son las palabras de Dios. Según tu palabra, su palabra no vuelve vacía. Ese es el propósito de su palabra. Pero qué importante es conocerla, amarla. Qué importante sería que la conociéramos aún más. Qué importante sería de que está hablando Dios. Me voy a quedar otro rato con Él. Me voy a quedar otro rato, voy a seguir escuchando su voz, porque es su voz y nosotros vamos a saber que es Él. Es simple: buscadme, buscadme, buscadme. Wow. Ahora, ¿cómo es esta cosa? Yo tengo segundo punto: me sedujiste y fui seducido. Ahora yo le invito a que vaya rápido a Jeremías capítulo 20. Jeremías 20 del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ahí está el profeta Jeremías. Jeremías, dice la palabra de Dios, que fue llamado desde muy niño. Algunos dicen que a los 13 años, otros dicen que a los 20, pero estaba bien niño, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Jehová le dijo:
yo te voy a mandar y tú me vas a obedecer. Yo te voy a decir lo que tienes que hablar, así que tranquilo, no tengas miedo. Y dedicó toda su niñez, su adolescencia, a predicar la palabra del Señor, toda su juventud, a entregar la palabra del Señor, a profetizar, a entregar lo que Dios le hablaba. Y él estaba encargado de llamar al arrepentimiento al pueblo de Judá. Estaba encargado de llamar al arrepentimiento al pueblo. Entonces él iba y le entregaba palabra del Señor, y su palabra principal era: arrepiéntanse, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, o si no, van a ser reinados por los caldeos y ahí van a quedar. Pero ese es el llamado que tenía Jeremías, a predicar, a exhortar la palabra de Dios como buen profeta. Pero el profeta no es como los profetas de ahora, que los profetas de ahora, esto no es por menospreciar a los profetas, pero el profeta de ahora: ¿y qué quiere, mijito? ¿Sí? ¿Quiere que yo le hable? Bueno, Dios te va a hablar. Y es genial, lo de ahora. Dios te va a bendecir, y Dios acá, y Dios te va a... Y en estos tiempos Dios nos habla bastante, ¿verdad? Pero los tiempos antiguos no era así. Juicio nomás, compadre. Juicio. Ese era el trabajo de los profetas. Juicio. Juicio. Arrepiéntete. 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 Entonces, si usted empieza a leer la palabra de Dios, así era Jeremías. Entonces, por eso Jehová le dijo: no tengan miedo, tranquilo, yo voy a estar contigo. Pero tenés que predicarle al pueblo que se arrepienta. Tienen que volverse a mí, tienen que volverse a mí. Entonces ese era el trabajo que tenía Jeremías. Y a mí me da risa porque Jeremías, de toda su niñez, su adolescencia, su juventud, predicando y exhortando al pueblo y diciéndole: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero llegó un momento que lo querían matar a él. Lo querían matar. Entonces estaban tan cansados, dice la palabra de Dios, que por la palabra que Jeremías hablaba no le gustaba al pueblo, no le gustaba, porque él obviamente llevaba juicio. Entonces a la gente no le gustaba el juicio y empezaban a hacer tretas ante él, empezaban a hacer y a forjar ¿cómo lo vamos a matar? ¿Sí? Podríamos hacer esto o esto otro, podríamos hacer esto o esto otro, pero hay que matarlo, sí, hay que matarlo. Entonces Jeremías no sabía que lo iban a matar, no sabía que tenían preparado algo para que perdiera su vida en cualquier cosa, en cualquier parte. Él no sabía nada. ¿Y saben quién se los dijo? Dios. Qué buena onda el amigo. Y le dijo: Jeremías, ven, tengo que decirte algo. Dios llama a Jeremías. Y Jeremías: ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que predicar a otra región? No, cálmate, tengo que decirte algo. ¿Te quieren matar? ¿Y el qué? ¿Me quieren matar? Y así dice la palabra de Dios. Jeremías dijo que Dios le dijo, pero él se sintió como cordero inocente, degollado, que lo iban a matar porque no sabía, dijo Jeremías, no sabía que me iban a matar. Pero después Jeremías le dice: bueno, tú eres justo, haz justicia, ayúdame. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y siguió exhortando, siguió predicando la palabra de Dios. Pero como buen joven quizás se cansó. Como buen adulto se cansó. Y un día dijo: estoy cansado, no quiero predicar más tu palabra. Ya estoy cansado que me vituperen. Estoy cansado que se enojen de mí por la palabra que entrego, más encima tú me la das. Estoy cansado, quiero dejarlo todo. ¿Cuántos se han sentido así? Así estaba Jeremías. Quiero dejarlo todo, ya estoy cansado de predicar, ya estoy cansado de mis escarnecedores, dice la palabra de Dios. Estoy cansado de entregar la palabra de Dios, estoy cansado de ir para allá y para acá, estoy cansado de obedecerte, Señor, estoy cansado, quiero dejarlo todo, quiero dejarlo todo. Y después Jeremías, así como que se da cuenta de algo importante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y fue vencido. Y dijo después: quería dejarlo todo. Quería dejar de predicar, quería dejar de venir a la iglesia, quería dejar de tocar, quería dejar de estar aquí con mis hermanos. Pero había un fuego en mi interior que se metió a mis huesos, se metió a mis huesos,
se metió a mis huesos el fuego. Quería tratar de sufrirlo y no pude, porque es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. ¿Cuántos se han sentido así? Oh, quiero dejarlo todo. Ya no aguanto más. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Y nosotros decimos, quiero dejarlo todo. Y ahí está la presencia de Dios metido en tus huesos. Que arde, que arde. Y eso es lo que nos hace estar vivos. Pero ¿por qué estaban metidas sus huesos, hasta sus huesos, la presencia de Dios? Porque él obedeció todo ese tiempo cuando Dios le dijo, quiero que vayas a predicar allá, quiero que predique y exhortes acá, quiero que lo hagas. En ningún momento dijo no. Él lo estaba haciendo, profetizaba para allá, para acá, profetizaba para allá y para acá. Y cuando dijo, quiero dejarlo todo, ya estoy chato, estoy cansado, quiero dejarlo todo. Tanta palabra que le había dado Dios que se metió hasta sus huesos, hasta los tuétanos, hasta los tuétanos. Por eso la palabra de Dios dice que parte el alma, parte el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y por qué obedecía al Señor? Porque también la palabra de Dios estaba metida en las coyunturas. Por eso no podía hacer otra cosa, porque la voluntad, la unión, las articulaciones estaban para Dios. Él se movía solo para Dios, la voluntad. Ahí está, ahí está. Ese es Dios. Y ya cuando quería dejar a Dios, se dio cuenta de que ya estaba enamoradísimo de Él. Estaba completamente enamorado de Dios hasta los huesos. Ardía esa pasión. Y esa es la palabra de Dios. Así que no creas que estás firme por tus fuerzas. Es porque hay mucha palabra de Dios metida en tus huesos. Es porque hay mucha palabra y presencia de Dios metido en tu interior. Por eso eres fuerte. Por eso has podido sobrellevar tanto peso. Por eso has sabido salir adelante. Por eso. Y eso es lo que te mantiene vivo. Eso es lo que te mantiene vivo. Me sedujiste y fui seducido. Por eso era. Ahí podemos entender lo que Jeremías podía sentir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me sedujiste si fui seducido. El último punto, arder. Yo te voy a leer algo importante. Dice Lucas 24, no lo busques. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La historia es esta. Habían dos muchachos, dos hombres que iban de camino a Emaús. Y de Jerusalén a Emaús hay una distancia de 60 estadios. Ahora, ellos iban hacia Emaús. Iban hablando de lo que había acontecido, porque anteriormente, ¿quién había resucitado? Jesucristo había resucitado. Entonces, ellos iban así como con lo que se decía. Entonces iban hablando y como, ¿supiste lo que pasó? No, es que no puedo creerlo, porque dicen que unas mujeres fueron y la piedra estaba removida. Y mientras iban hablando eso, dice la palabra de Dios, que Jesucristo les sale al encuentro, les sale al camino, pero sus ojos estaban con un velo, de modo que no sabían que era Él. Entonces Jesucristo le dice a estos dos muchachos, ¡hey! ¿Por qué hablan? ¿De qué están hablando? ¿Y por qué están tan tristes? ¿Y qué les dice Cleofás? Les dice, bueno, ¿eres tú la única persona que no sabe lo que pasó? ¿De verdad? ¿Eres tú la única persona que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en este pueblo? ¿Really? O sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta si ya todos lo saben? ¿Pero qué cosas? Es que, mira, lo que pasó es que teníamos un gran amigo, un gran rabino, un gran maestro, pero injustamente lo crucificaron.
Y Él nos decía que iban a pasar estas cosas, pero nosotros no sabíamos muy bien. Y después unas mujeres fueron a ver al tercer día a la tumba y la piedra estaba removida, no estaba. Él no estaba. Pero después dice también otros que se les apareció en el camino. Y la verdad, después fueron otras personas y fueron a ver si estaba ahí Jesús, pero no le hallaron. Y Jesús, ¿qué les dijo? Oh, insensatos. Insensatos, cabezones. ¿Cómo tan cabezones? Si los profetas lo decían, les dijo Jesús. Los profetas lo decían. Y Él, dice la palabra de Dios, que empezó a hablarles desde Moisés hasta los profetas de todas las cosas que hablaban de Él acerca de la resurrección y de lo que iba a padecer. Y después llegaron a donde tenían que llegar, a Emaús, a la casa. Y Jesús hizo como que iba más adelante, dice la palabra de Dios. Y estas dos personas le dijeron: ¡Hey! ¡No te vayas! ¡Quédate! Por favor, quédate. No, ya es tarde, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó con ellos en la casa. Y entonces dice la palabra de Dios que llegó el pancito, llegó el tecito, el café, llegó todos esos dulces para comer, y ahí estaba el pancito. Y dice la palabra de Dios que Jesús empezó a partir el pan y les repartió a cada uno. A cada uno les repartió el pan y los bendijo, dice la palabra de Dios. Entonces, qué lindo el invitado. Él mismo reparte el pan. ¿Quién tiene que repartir el pan? Los dueños de casa. Y el invitado empezó a partir el pan, empezó a entregárselo y los bendijo. Y ahí dice la palabra de Dios que fueron abiertos sus ojos y ahí supieron que era Jesús. Y cuando dijeron: es Jesús, Jesús se fue así, de una se fue y ya no estaba. ¿Y qué dijeron estos? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? ¿No ardía nuestro espíritu cuando Él nos declaraba las Escrituras? Y eso es lo que yo quiero transmitirte ahora. ¿Cuántas veces hemos estado acá y Dios está hablando? Y arde en nuestro corazón. Arde en nuestro corazón porque Dios está hablando y ahí sabemos que Dios, sí, es Él, es Él, es Él. Nos está hablando Dios. Dios nos está hablando. ¿Hace cuánto no sientes eso? ¿Hace cuánto tu corazón no arde cuando Dios está hablando? Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está exhortando. Porque Dios también, así como nos exhorta, nos enseña, nos corrige. A mí muchas veces me ha corregido Dios. Pero con esa palabra fuerte de corrección también he sentido la palabra de amor juntamente con la de corrección. Pero mi corazón arde. ¿Por qué? Porque es tan fuerte su palabra cuando me habla que traspasa mi alma, traspasa mi espíritu, mis coyunturas, y no tengo fuerza y lo único que hago es arrodillarme, y también mis tuétanos. Hasta lo profundo de mis huesos se mete. Mire qué sabio es Dios, que no hace nada superficial, todo lo hace perfecto. Hasta nuestro interior se mete. Hasta nuestro interior Él va y dice: yo te voy a dar vida, más, aún más de la que tienes, voy a dar vida, pero con mi palabra. Vivifícame, dice la palabra de Dios, conforme a tu palabra, vivifícame. Oh, ahora si yo te preguntara si Él está hablando, ¿sabrías que es Él? Si Él hablara, ¿sabrías que es Él? O dirías: hace tiempo que no escuchaba su voz. Pero sí, es Él. Es Él. Oh, hay algo interesante. Dice la palabra de Dios, después de la resurrección de Jesús, Pedro y sus compinches amigos, Juan y otros más, se fueron a pescar. Y ahí estaban en la barca. ¡Dale, Pedro! Y tiraron la red. No agarraban nada. Malos los días. Murió Jesús. Quedaron dispersos. No tenían fuerza para nada. Van a pescar, no agarran nada.
Y de repente Jesús llega a la orilla, dice la palabra de Dios, y ahí está. Pero ellos no sabían que era Él. Ellos no sabían. Entonces ahí está la orilla y ellos pescando. Qué cabezones, todavía no aprenden a pescar esto. Pescadores más encima y no saben pescar. Y Jesús se reía. ¡Ey! ¡Tírela al otro lado! ¡Al otro lado tire la red! ¿Y este loquito quién es? Así se decían los discípulos. ¿Quién es este loco? Bueno, ya hemos intentado todo. Agarraron la red, la tiraron al otro lado y se llenó de peces. Se llenó de peces. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién supo que era Jesús? ¿Quién? Juan supo que era Jesús. ¿Por qué? Porque era el que se ganaba el pecho de Jesús. Era el que estaba siempre recostado en su pecho. Ya sabía la gravedad, sabía la agudeza de su voz, conocía cómo era su voz, porque estaba en su pecho. Sabía cuando Él hablaba que también vibraba su pecho. Oh, como vibra su pecho cuando Él está hablando. Oh, yo lo conozco. Juan, ¿cómo podés conocer la voz de Dios? ¿Cómo se puede conocer la voz de Dios? Recostándonos en su pecho. Recostándonos en su pecho podemos conocer la voz de Dios, y así nuestro espíritu va a arder y va a arder y va a arder, y su palabra va a ser tan fuerte que se va a meter en nuestros huesos, en nuestros huesos, en nuestros huesos se va a meter, y así nosotros vamos a seguir conociendo la voz de Dios. ¡Qué increíble! ¿Cómo puede una voz, cómo puede su palabra tener tanto poder? Que en un momento diga: Lázaro, ven fuera. Y el Lázaro se levanta habiendo muerto. ¿Cómo puede ocurrir eso? Es poder, es palabra. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. ¿Quién es esa persona que está ahí y dice: viento, mar, enmudece, mar, aquíétate? Y obedecen. Solamente nuestro Dios. Solamente nuestro Señor. Y este es el llamado. Este es el llamado para hoy. Queremos saber cuál es la dirección. Queremos saber para dónde ir. Solo una persona sabe, y ese es Dios. Y quizás ya lo está hablando, ya lo está diciendo. Es necesario poder oír su voz. Es necesario poder oír su voz, pero no tomarlo tan superficial. Dios está hablando, bien, que siga hablando. No, que cuando Él hable, nuestro espíritu se conmueva. Porque esto funciona así. Cuando Él habla, nuestro cuerpo se conmueve, todo nuestro ser se conmueve. Y yo esto lo digo porque yo he estado ahí en medio, cuando Dios ha hablado. He estado ahí y de repente estoy tirado en el suelo y no me doy cuenta ni cómo estoy en el suelo. ¿Por qué? Porque su palabra partió el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ya no tuve fuerzas. Ya en ese momento no tenía vida y caí. Ya partió el alma, partió el espíritu, y ahí estaba tirado en el suelo. Cuando Dios ha hablado, yo he visto a personas, he visto a jóvenes llenos de la presencia del Señor, bajo la palabra de Dios, sin poder moverse. En una oportunidad había una chica que estábamos en esos gloriosos cultos y no se podía levantar. No se podía levantar. Tuvieron que tomarla en brazos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fuerte. Pero a la vez esa misma palabra poderosa nos vivifica, nos hace fuertes también a nosotros, nos da vida. Por eso dice: vivifícame conforme a tu palabra, para que Él se meta en los tuétanos y en las coyunturas y podamos ser llenos de su presencia. Pero qué importante es conocerla. Vamos a orar. Yo te invito a que te pongas de pie ahora. No es momento para ser poéticos con Dios. Lo que haya en tu boca, dile. Queremos que nos quemes, que tu palabra arda en nosotros.
Que tu palabra arda en nosotros, oh Dios. El significado de arder es conmover. Que podamos decirle en este momento: oh, que tu palabra arda en nuestro interior. Que tu palabra arda en nuestro ser. Por favor, papá, hace tiempo que yo no siento tu voz. Quiero sentir tu voz. Y que tu voz pueda vivificarme. Que tu voz pueda llenar todo mi ser. Y si es necesario, que pueda partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y pueda ser vivificado. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Vamos, pídele al Señor. Esto es de verdad. Esto está pasando. Oh, ¿cuántos están en ese trayecto de Emaús? ¿Cuántos están en ese trayecto y no se dan cuenta que Dios está con él? Dios está hablando. Dios está hablando. Dios está hablando. Dios nos está diciendo cosas maravillosas. Oh, papá, a veces queremos dejarlo todo, no avanzar, pero hay un fuego en nuestro espíritu que no nos deja darnos por vencido. Es tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo. Oh Dios, quien llena todo, quien conmueve los cimientos, quien hace prosperar el desierto, quien da vida a lo que estaba muerto. Oh, y su palabra le dio vida a los huesos secos. Volvió a tener vida a los huesos secos. Por su palabra. Por su palabra. Espíritu Santo, te invito a que te sumerjas en este momento. Sumérgete un minuto más. Un minuto más. Dile todo lo que tengas que decirle. Quiero escuchar tu voz nuevamente, papá. Quiero escuchar tu voz nuevamente, Señor. Quiero escuchar tu voz nuevamente. Oh, quiero escuchar tu voz nuevamente, papá. Tu voz nuevamente, Señor. Te necesito, Dios. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, pon pasión en nosotros. Pon tu pasión en nosotros, papá. Pon tu pasión en nuestras vidas y así poder nosotros. Danos la oportunidad de ser como Juan, Señor, poder recostarnos sobre tu pecho, Señor. Poder conocer tu voz. Sabemos que no es imposible. Sabemos que es real. Sabemos que es real. Ahora sabemos que no es en vano todo lo que hemos estado pasando, Señor. Tú nos das fuerzas, Padre. Tú nos das fuerzas porque es más fuerte, Señor, el fuego que has puesto en nosotros. Es más fuerte el fuego que has puesto sobre nuestras vidas. Y al interior de nuestros huesos también lo has puesto, Señor. Espíritu Santo, oh, agradecidos estamos de ti. Queremos obedecer tu palabra, Señor, y queremos que se haga realidad. Que se haga realidad en nosotros, Espíritu Santo. Haz realidad, Señor, tu palabra en nosotros. Poder buscarte, Señor, y que puedas hablarnos. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tiene alguna petición, si tiene algo imposible, este es momento de romper
todo lo que impide que podamos lograr algo. Este es el momento de romper toda barrera, todo lo que impida que nosotros podamos sentir la presencia del Señor con libertad. Este es momento. Si hay algo que te aqueja, preocupa, molesta, algo que duele, dile al Señor, sácalo. Porque no es tiempo de llorar, es tiempo de regocijo. No es tiempo de lamentar, es tiempo de regocijo. Aún dice la palabra del Señor, en este tiempo no es tiempo de siembra, es tiempo de cosecha. Es tiempo de cosecha. Cada uno de los que está aquí en este lugar no está puesto para venir a calentar una silla. Cada uno tiene una labor específica. Cada uno tiene una labor específica. Y en esa labor específica, tu corazón arde. Quieres hacer otra cosa, pero tu corazón arde por esto. Y así es como sabemos el diseño de Dios. Espíritu Santo, sé más sabio que nosotros y llénanos con tu presencia. Llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. ¿Cuánto necesitamos de tu Espíritu, Señor? ¿Cuánto necesitamos de tu Espíritu? ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Háblame, Señor, háblame. Dile al Señor en este momento, háblame. El Señor quiere hablar. El Señor quiere hablarnos. Queremos estar, Señor, con nuestros oídos abiertos. Gracias, Espíritu Santo. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios como tú. Gracias por tu intensidad. Gracias por tus cariños, Señor. Gracias, Señor, por la omnipotencia, Señor, cuando nos hablas. Gracias también, Señor, porque nos recoges con brazos de amor. Gracias, Padre Celestial, por la paciencia que has tenido con nosotros. Gracias porque hay veces que también nos empujas a hacer las cosas. Gracias, Espíritu Santo, por todo. Por tu estructura, por tu forma, Señor, por tu manera de hacer las cosas. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres fiel, porque solo tú eres justo, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú, Padre Celestial. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.